Sí, sí, no puedo con todo, Elena. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas Por eso. gracias. No, que me había olvidado. Bien, bueno. Adelante, Marianela. Entonces, una de las cosas que yo voy a hacer es un poco controlar el tiempo para que todos y todas tengamos la posibilidad de escucharnos. Así que a los 10 minutos antes de que tú termines te estoy indicando y a los 5 de vuelta. ¿Dale? Bien, bueno, los títeres como herramienta en la educación en derechos humanos es un poco la idea de presentar en estos 20 minutos algo sobre desde dónde entender los derechos humanos para tomar a los títeres como herramienta de educación en derechos humanos, algunas acciones concretas, y bueno, estos son algunos puntos que voy a tocar ahora y poder ir contando, para después ir pensando y reflexionando en base a esas experiencias y porque me parece que son un maravilloso, tienen un maravilloso potencial como herramienta de educación en derechos humanos los títeres. En primer lugar, quiero tomar a Luis Pérez Aguirre, sacerdote jesuita uruguayo, pedagogo en derechos humanos, fundador de SERPAG en Uruguay, un referente en toda América Latina sobre los derechos humanos y sobre la educación en derechos humanos. Para saber de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, y él dice, bueno, no es un discurso teórico, es antes que nada un estilo de vida. Y esto implica adoptar el punto de vista de la no persona. Perico dice, la originalidad está en el método, es decir, en nuestra manera de organizar la práctica de los derechos humanos. Y reflexionamos a partir de esa práctica para articular de una manera específica entre el compromiso, la reflexión, la práctica y la teoría. Ese compromiso, esa reflexión del compromiso, esa práctica que hace a la teoría. Y siempre Perico destacaba esta prioridad de la práctica, de la acción y del compromiso. Esto me parece fundamental para poder pensar después lo que hacemos en la acción. A veces uno dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas de educación en derechos humanos? Y parecería que tendría que haber un manual o un libro. Y bueno, por un lado, esto, posicionarnos en derechos humanos implica una visión de que no desde lo teórico, no desde la declaratoria más abstracta, sino desde un lugar por la lucha por el cambio social, un compromiso en ese sentido, una práctica que dirija su objetivo a una acción colectiva, transformadora, humanizadora y razonable. Perico también habla de que para todo esto es importante cambiar el lugar social desde donde cada uno se percibe y comprende la realidad y trata de actuar en ella. Y siempre hace la pregunta de qué lado uno se sitúa. Y para esto también en nuestra práctica como titiritera, desde hace 15 años, me he preguntado muchas veces desde qué lado me sitúo. Utilizar el títere como herramienta de educación en derechos humanos ha implicado reflexionar en estas cosas. Entonces aparece esta visión de los títeres con un gran potencial como multiplicadores culturales. Para eso es necesario posicionarnos y desde ahí comprometernos con la opción por los derechos humanos, y ahí Perico, me parece muy importante tomar sus palabras, que señala que no existen los profesionales de los derechos humanos y que todo ser humano, por ser tal, es sujeto y objeto de dicha defensa y promoción. Y de ahí también la convicción de que no existe mejor pedagogía en materia de derechos humanos que la del testimonio. Allí se perciben los valores de la solidaridad y sus dificultades. Por eso no existen recetas únicas ni métodos universales. Es necesario valorar la multiplicidad de cambios y experiencias, valorando las acciones concretas y experiencias vividas. Y desde este lugar contar humildemente algunas de las experiencias
he podido hacer en estos 15 años como titiritera. Y bueno, acá les comparto una foto del proyecto Titiriteando Cultura de Género, con la colectiva Ellas, lo realizamos en 2016 en varias escuelas de la ciudad de Las Piedras en La Paz, y en escuelas ay, me sale del Dorado, donde los grises hicimos una serie de talleres, y a través de construir títeres con materiales reciclados, después participaron de la marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reclamando, y estos títeres servían para visibilizar algunos de sus reclamos. Hicimos primero una serie de talleres de sensibilización sobre estereotipos de género, en este caso, y sobre la participación. Y bueno, y ahí pueden ver como algunos de los carteles y consignas que hicieron los grises, que los títeres iban llevando, y cómo servían como promotores y articulando, porque llamaban la atención en el espacio público, hacían eco de los reclamos que estaban haciendo los niños y niñas, en este caso, en la ciudad de Las Piedras, en esa marcha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No fue la primera vez que hicimos este tipo de marionetas para marchas, ni la única. Después hicimos para los 8 de marzo, también con la colectiva Ellas, ahí invitamos a otras colectivas. Hicimos las fotos media de mala calidad porque nunca tengo buen registro, pero hicimos con mujeres de colectivo de mujeres de Vista Linda, después con colectivo diverso de Las Piedras, con el Centro Cultural Tácates, armamos marionetas temáticas, y bueno, y sirvieron para varias también consignas y reclamos. Y era la excusa, ¿no? La excusa de juntarnos, la excusa de encontrarnos diferentes colectivos, de construir algo, y pensar, bueno, qué títeres, qué no, qué van a mostrar. Y bueno, también potenciaban lo que la actividad de la marcha, ¿no? Potencian por la visibilidad, pero también la previa, el armado, la elaboración, la construcción colectiva, y esto, los títeres como herramienta, tienen eso, ¿no? De que son una excusa, son una herramienta para generar entramado, acción social, promover la transformación. Después está ahí, voy a contar otras ocasiones que hicimos también, porque recientemente volvimos a hacer marionetas gigantes con mujeres rurales, junto con la ATU. Perdón, Marianela, estamos en 10. Bien, acá contando una experiencia en San Ignacio de Mojos, en Bolivia. En realidad, en esta experiencia era también utilizando los títeres, yendo de pueblo en pueblo y haciendo funciones de títeres y talleres de sensibilización y de romper estereotipos de género. Con la colectiva de Ellas hemos hecho muchos trabajos de construcción y rompiendo estereotipos, y hacer talleres donde pensar los cuentos, reflexionar qué es lo que contamos, qué es lo que decimos, y crear nuevas historias. Y los títeres para eso son fantásticos, porque es el otro que cuenta, el otro que construye, que dice, es el objeto que puede decir cosas que yo no digo. Y ahí en San Ignacio, es una de las cosas que había pasado, era también con los gurises en las escuelas, reproducían ellos, los títeres que habíamos elaborado, reproducían todos los estereotipos, reproducían las violencias, reproducían. Entonces podíamos problematizar y parar como si fuese la técnica de teatro del oprimido, teatro foro, y decir, bueno, a ver qué pasa, y todo el grupo analizar lo que estaban haciendo los títeres, ¿no? Entonces no se sienten juzgados los gurises
porque están reproduciendo algo que no está bueno. Entonces había mirar desde afuera y decir, bueno, claro, venía un personaje que reventaba a palo a otro, a la chica, y después le ofrecía casamiento y le da un anillo, y ya ella decía que sí. Bueno, entonces problematizar eso generó tremendo debate. Y así muchas veces, porque tienen ese potencial de generar reflexión, desde verse desde afuera, de decir cosas que de otra manera no se dirían tan bien. Por otro lado, quería contar cómo la experiencia en la temática. Por un lado, lo que recién mostraba era los talleres, el potencial que tienen los talleres, y a veces no tiene que ser un títere hermosamente elaborado, sino es la excusa de lo que pasa en el taller y después de lo que se cuenta. Y también contar la experiencia en la temática de la obra. Yo ahora estoy haciendo una obra que se llama Ñangüe y el propietario, que es una adaptación de un clásico de la obra de El propietario, muy conocida en el mundo de los títeres. Ahora no me sale el nombre, de Rolando Espínola, me parece que es. Y de este clásico, en realidad, la adaptación tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios y los derechos de la tierra, y los gurises terminan, cuando es una función para escuelas y cumpleaños y eso, terminan en una marcha reivindicando y escribiendo cuáles tendrían que ser los derechos de la naturaleza y del medio ambiente. Y bueno, surge un poco esta historia a raíz del veredicto panamericano sobre los pueblos originarios, de algunos conflictos que estaban teniendo las mujeres, y de una historia que me contó una mujer xingu, y a raíz de eso hice esta adaptación. Pero para mí lo interesante es que los gurises terminan la función ellos escribiendo y proponiendo cuáles tendrían que ser esos derechos, y escribiendo y armando una marcha por eso. Y bueno, como por último, contar un poco la experiencia que estamos teniendo desde la ATU Nima en este último tiempo. Por un lado, Perdón, Marianela, 5 minutos. De títeres en los barrios, que hicimos el año pasado con la Regional Canelones, que nos tocó ir a diferentes asentamientos. La experiencia de estar en un asentamiento donde había un pedacito chiquito así de planchada, y todo alrededor era aguas hervidas, barro, y sin embargo ahí los títeres, eso que pueden ir a cualquier escenario que no tenga nada que ver con un teatro, luces, permite la democratización y acceder a lugares que de otra manera sería imposible llevar un espectáculo, y ahí montás el retablo rodeada del barro, pero hacer un espectáculo donde un montón de familias y gurises pueden ver eso y problematizar después de eso también, que está bueno. También ahora estamos teniendo la experiencia de los talleres de títeres comunitarios con integrantes de las ollas populares. Se está haciendo este ciclo de talleres en Las Piedras, con la Regional Canelones, y está buenísima esta experiencia que se está haciendo. Es un curso bastante intensivo de formación, y la idea es ir a las ollas después a multiplicar y hacer funciones quienes están participando de este curso de formación. Y bueno, también contar que la ATU en esta etapa está haciendo un ciclo de festivales de títeres que están vinculados a la agenda de derechos, que agendan transversalmente la temática de derechos humanos. Hicimos con Francia, financiados por la Embajada de Francia, hicimos un festival en marzo en Rincón de Colorado, donde la temática eran cuestiones de género. Ahora se va a hacer en noviembre en el municipio B un festival que tiene que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también esto de instalar a la interna, a la propia ATU, las reflexiones y pensarnos nosotros como titiriteras y titiriteros, desde qué lugar nos paramos para contar las historias, desde qué lugar reproducimos y qué es lo que contamos, como reflexionar
esas cosas, hemos tratado de generar espacios de reflexión y de construir dentro de la ATU. Es total necesario como el espacio de reflexionar nuestras prácticas, y volviéndonos conscientes así, podemos realmente darle todo el potencial que tienen los títeres. Entonces, bueno, los títeres transmiten historias llenas de vivencias, no necesariamente verbales o discursivas, por eso nos llevan a un lugar arracional que apunta a la sensibilidad, conmueven y nos provocan desde la acción, y tienen en sí el potencial de una dimensión reveladora. Así constituyen una herramienta lúdica y creativa. A través de ellos hay un canal para dar voz y denunciar, hacen público lo que no se ha podido hacer de otras maneras. Y bueno, volviendo a Luis Pérez Aguirre, él señala que los derechos humanos plantean una exigencia que desemboca inexorablemente en una opción de esencia política, y desde el arte títeril frecuentemente se problematizan las temáticas de la agenda de derechos humanos, como la desigualdad, el racismo, el medio ambiente y el género. Otras, los títeres están presentes en los talleres de barrios, en los sindicatos, en las escuelas, son así democratizadores del acceso a la cultura, implican un vehículo que nos guía hacia una pedagogía de la esperanza, a través de la risa, la alegría, lo lúdico, lo comunitario y lo colectivo. Bueno, por aquí algunas de las reflexiones de por qué los títeres tienen como todo ese potencial, como saco el compartir acá pantalla, para terminar. Arriba en el verde, Marianela. Eso. Bien, está. Para transmitir un poco estas experiencias y estas vivencias que han permitido algunas reflexiones, que lo más importante es también como pensar desde dónde se hace, como decía el Tato, arriba a los que aman, y también educar en derechos humanos tiene que ver con ese educar desde el amor, desde un lugar, desde donde el militante por los derechos humanos y el educador de los derechos humanos tiene ese compromiso desde el amor de ver en el otro. Yo creo que con los títeres tenemos ese potencial de trabajarlo, de desarrollarlo, y siempre ese potencial, porque cualquier acción implica esa conciencia desde dónde queremos hacerlo. Y esta invitación también que hace... que haría Perico de preguntarnos desde dónde, y que el Tato diría desde el amor, porque en el arriba los que aman, el arriba los que luchan, ese compromiso social que tenemos las y los titiriteros, y desde la AT me atrevo a decir que estamos haciendo fuerza ahora para generar una coherencia en este sentido, y me parece que es lo lindo que ahora la ATU está en este desafío, generar festivales de títeres desde un lugar comprometido con la agenda de derechos humanos. Bueno, por ahí me quedo, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marianela. Si les parece, vamos a seguir con las ponencias para abrir al final una instancia de intercambio, capaz que si alguien se estimula, hace algunas preguntas, la va anotando para no olvidarse, y entonces así seguimos y vamos a pasar a Mayra Morales, la compañera de México. Ella se define, miren qué interesante, como hotelera de corazón, bailadora por convicción, titiritera por emoción, escritora de cuentos y enamorada de su país, cultura e historia. Su pasión ha llevado a la participación de diversas actividades culturales. Hoy nos va a compartir una historia sobre Chocani. Chocani significa mujer de alma rota, y bueno, Mayra nos va a explicar mejor qué es esto. Así que adelante, Mayra. Te recuerdo que a los 10 aviso y a los 5 aviso, y vayan redondeando porque así nos da tiempo a todas. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, antes que nada, Chocani son lloronas en náhuatl. Son mujeres de alma rota para mí.
es una mujer que se corrompió por algo. Una mujer que rota se camina igual. Y ocupo las frases de Mili. Y es una mujer de alma rota. Y últimamente en México y en otros países hemos estado viviendo esto. Mujeres de almas rotas que están pidiendo justicia. Cuando empecé a planear este trabajo, muchos amigos me criticaron y me dijeron que cómo podía yo hablar sobre esta temática. Y pensé en desertar y salir corriendo y decir no participar en este evento por la temática que iba a ofrecer. Y entonces volteé a ver a la calle y vi a mujeres en la calle, trabajadoras, mujeres que salen a luchar día con día. He visto también morir a compañeras mías, hoteleras, colaboradoras, activistas que han muerto, entre ellas una compañera mía que fue Cristina, algunas amigas que he oído que han sido violadas y el día de hoy pues levantó la voz. Yo lo sé hacer de una manera muy diferente, no lo voy a hacer por escritos, lo voy a hacer como lo me enseñó mi profesor Alejandro Jara, con mis manos. Una vez alguien me dijo que solo las mujeres no podíamos llegar a un grado como es el 32, un grado en la masonería. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujeres y que éramos para ser para alguien más, no para ser, ni podíamos ser un arquitecto de nuestro propio ser. Hoy puedo decir que yo soy para ser una titiritera. Y el día de hoy hablo de eso. Y aquellos que no recordamos la historia, no sabemos y no tenemos conocimiento de lo que podemos hablar. Mi historia dice esto. Cuando llegó la época prehispánica, había una mujer que se llamaba Iztaccíhuatl. Ista se enamoró de Popo y Popo se fue a la guerra. Ista, al ver que no llegaba y le dijeron que había muerto, murió en silencio. Al llegar Popo, la vio y lo único que fue hincarse y amarla para siempre. Murieron. Y nuestras lloronas, solamente al verla en la época prehispánica, lloraban en silencio por sus guerreros muertos. Posteriormente, del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados, era la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor al ignorar. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirarlas correr la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses no comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya todo está acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó la maldición y el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y nuestras lloronas lloraron en silencio. Nuestros españoles nos colonizaron. Posteriormente, en la época de la colonia, nuestras lloronas se enamoraron o fueron violadas por aquellos españoles. Y entonces tuvieron hijos. Esos hijos eran bastardos para ellos. Había una injusticia social y un clasismo. Nuestras lloronas iban a los ríos con tal de no perder a sus hijos y los ahogaban, los mataban, y algunas ellas tenían el valor de matarse junto con ellos, pero otras deambulaban por las calles buscando y gritando: ¡ay, mis
Pasamos por una independencia, por mujeres que lucharon, que se dejaron guiar, pero esa justicia social no llegaba. Entonces llegó una revolución. Y posteriormente, en esa revolución, sus mujeres agarraron los rifles con la mano derecha. Con la izquierda se llevaron sus pocas pertenencias, sus hijos detrás o enfrente con sus rebozos. Y aquellos coroneles, aquella gente que la siguió, fueron admiradas. Se limpiaron las lágrimas de su rostro. Y entonces, aquellos hombres las veían como unas mujeres valientes, luchadoras, unas Adelitas. Y entonces algunos gritaban, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tier militar, y si acaso yo muero en campaña, y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vas a llorar. Y de ahí nuestras lloronas gritaban, la tierra es de quien la trabaja. Pero no fue así. Pasaron los años. Pasó mucho tiempo. Pasaron la cultura prehispánica, nuestra cultura colonial, y llegó un futuro. Un futuro en una plaza, en un 68 rojo, en un Tlatelolco. Y entonces empezaron, que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que asusta el animal ni en la policía. Y los asustan las balas, ni un ladral de la jauría. Caramba, zamba la cosa. Nuestras lloronas vieron cómo mataban a sus hijos. Fueron halcones, fueron soldados. Y no nada más fueron estudiantes, fueron a familias, a un pueblo entero. Y nuestras lloronas gritaron, Pepe, José, Toño, Laura, Marta, Juana. 2 de octubre, no se olvida. De ahí pasamos a una historia mucho más fuerte. La muerte no seguía, la muerte seguía llegando. Llegaron a un pueblo de guerreros, de luchadores, de hombres que para ser valientes tienen que prestar su nombre. Pero aquellos guerreros, de Ayotzinapa, Hidalgo, en una noche de luna como ninguna, un ataque brutal contra un grupo de estudiantes del magisterio. No eran aprendices de una escuela rural, eran hijos de campesinos, hijos de un pueblo. Se toparon con el mal de una noche cualquiera de otoño. Nuestras lloronas gritan, vivos los queremos, vivos se los llevaron. Soy Marta, soy de Tijuana y hoy estoy muerta y soy una de muchas mujeres que han sido de la cruz del muro. Soy Tania, fui violada y ultrajada en la universidad. Soy Juanita y he sido denigrada por ser de color. Hay clasismo en mi país. Soy María y no soy la muchacha de la casa. Soy una trabajadora doméstica. Soy Mayra, soy hotelera y he visto morir a miles de mujeres en México. Izateo kalitonan chokani
ikuapanotititla. Hueleski wipil huelcaya chocani clatonancinin el toca. Y yo no chocani, quick, ato chalchiclahuacho. Moclimantli chocani pampa, ni miski insegua. Y yo no chocani, tlalpali cuica. Tlayale jiscrico chocani, amuda, ni mezclas sin. De la casa de Dios, un día llorona, allá afuera te vi pasar. Te vi con tu atuendo, parecías llorona, o la madre de la casa de los dioses. Ay, mi llorona, llévame al río, dueña de tu tilma, llorona, para que morirme en paz. Ay, mi llorona, el color del firmamento, porque está así, llorona, yo no te abandonaré. Mayra, maravilloso lo que compartiste. Muchísimas gracias, muy emocionante, impresionante. Te están aplaudiendo, te están poniendo corazones, te están mandando cosas por el chat. Bien. ¿Cómo seguir después de compartir esto? Que en algún punto es tu cultura, pero también es la nuestra y es la de todos. Y bueno, ya tendremos ahí un ratito para conversar. Vamos a continuar con Elena. Elena nos va a presentar algo también que ha generado desde sus sentires y sus andares, que hoy lo denominó anatomías textiles, las muñecas como cartografía de los cuerpos de mujer. Elena es artista visual, muñequera y docente de la Universidad de la República. Y cuando compartíamos la invitación de la posibilidad de incluir sus muñecas para compartir, decíamos que de alguna manera ella me decía, bueno, pero en realidad lo que yo hago no son títeres, son muñecas. Pero bueno, compartíamos esto del lugar de los objetos, de la posibilidad de la transmisión, de la sensibilidad de las mujeres en relación, en este caso, a la temática de lo corporal y de cómo nos presentamos frente o transitamos lo cotidiano. Así que, Elena. Bueno, si me das para compartir pantalla. ¿Ya está? No te escucho. A ver, habla. Hola. Hola, ahí sí. Ahora sí. A ¿Y ver ahora si estás? estoy para compartir? No, me inhabilitaste la función. Ponelo de vuelta, a ver. Bueno, a ver. Elena, ahí, acá estás marcada como sí, ¿eh?
inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, me dice. Ay, El no. anfitrión. El anfitrión, que yo Te tenés que parar, no sé qué hice. tenés ¿Qué que qué? pararte en las tres, en los 3 puntitos de mi perfil, en mi pantalla, en los 3 Sí, puntitos te pero, parás y me sí, pones sí, a hacer sí, pero es lo que copy. estoy haciendo y no sé por qué no sale. Ahí, A ver, probemos. Sigo sin habilitar, sin estar habilitada. a ver, fíjate ahí, Elena. Porque estoy... Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, para un poquito voy a hacer una cosa. ¿Lo están viendo ahí? Perfecto. Bueno, eso es, un poco lo que decía Gaby era eso, ¿no? La disyuntiva a la que me enfrentaba yo pensando en que las muñecas no son títeres. Y incluso llevé este tema con alguna muñequera amiga y maestra, porque así como los titiriteros se dicen titiriteros, las muñequeras no, nos decimos muñequeras. Y llegamos a esta conclusión que las muñecas no son títeres porque no son objetos móviles que sostienen un argumento con un relato, que son personajes determinados, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como muñequeras reivindicamos que no son objetos inanimados. Por el contrario, tienen un alma, un ánima, y que está en la génesis de ser de una muñeca. Y esto es porque reivindicamos el hecho de los orígenes de las muñecas que tienen que ver con lo sagrado, la superstición, mucho más tarde el juego, que es hoy la función que más asociamos con las muñecas. Y entonces desde ese ánima, la muñeca se vincula con quien la posee o con quien la observa, ¿no? Con significados bien concretos. Y ahí me parece que está el parentesco con la capacidad de transmitir que tienen los títeres y que las muñecas lo tienen también, ¿no? Bueno, yo voy a empezar mostrándole imágenes de las muñecas que yo hago. Esta se llama así, soñadora de pelo blanco, la cara primero, el cuerpo, una parte del cuerpo. Pero quiero ir al tema de la etimología de la palabra muñeca para reivindicar esto, de esa capacidad de también transmitir significados, ¿no? La etimología más convencional es esa de asociarla al muñón o al muño, al bulto que tenemos entre la mano y el brazo, y ese bulto luego también desde el euskera se habla de montón de trapo, y de ahí saldría la palabra de la primera muñeca de trapo, el muño como un montón de trapos que se personifica y se hace muñeca. Pero hay otra acepción de la etimología la que a mí me gusta, que dice, puede venir del árabe, que es la hembra del mono, el maimún, o la monula, que es la amiguita o compañera, ¿no? Que viene del latín. Y yo me quedo con esa idea, la idea de que, estas son algunas de mis muñecas, las muñecas acompañan, las muñecas son compañeras. Y son compañeras en distintas instancias vitales, ¿no? En la soledad, en las despedidas, cuando alguien parte, en las ceremonias, en todos los pueblos de fertilidad, de la muerte, en el cortejo entre las parejas, para el apareamiento entre las parejas, cuando hay que pedirle algo a una deidad, ¿no? O cuando hay que construir algo para que se produzca otra cosa. Siempre estamos hablando de muñecas que tienen ese valor de tener un ánima y no de la producción industrial de muñecas del siglo, que empieza con gran furor en la mitad del siglo XX. Las muñecas vienen de mucho antes. Y yo tengo una maestra muñequera, que es la que nos ha reunido, es la que me despertó en mí la pasión por las muñecas, que es Carolina Berta, que ella es psicoterapeuta, usa las muñecas para hacer terapia, para hacer arte terapia, y a su vez se define muñequera,
que está escribiendo un libro, no lo tiene terminado, pero que tiene esta frase en esto de que las muñecas acompañan al ser humano, a las personas, desde que más o menos han tenido capacidad de generar civilización y cultura. Y ella se pregunta esto, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese momento primigenio en el que alguien por primera vez miró con conciencia e intentó replicarse uniendo maderas o tallando un hueso? ¿Qué buscaban esas primeras manos, las primerísimas, mientras la ataban con vaya a saber qué fibra vegetal? ¿Qué penas calmó ella, la primerísima? ¿Qué historias escuchó? ¿Qué canto la durmió? ¿Qué altares le construyeron? ¿A quién permitió recordar o a invocar? Entonces, la muñeca es una compañera en distintas instancias, en las instancias de sanación, de cura, en el aprendizaje, muchos tipos de aprendizaje. Hoy el más contemporáneo es ¿no? el vinculado a la pedagogía más concreta, a la muerte. Les traje acá el ejemplo de una muñeca funeraria de Chancay, ¿no? De estas que van con el muerto y que se han rescatado de tumbas, son muñecas funerarias. Yo estoy participando a través de la iniciativa de Carolina Berta en dos grupos colectivos, en dos proyectos colectivos de muñecas. Una fue un trabajo desde el primer año de pandemia que se llamó Muñecas en tiempos difíciles, que aprendimos, trabajamos y estudiamos sobre las muñecas, hicimos muñecas a través del Zoom, pero fue una experiencia increíble porque nos conectamos en Latinoamérica, nos juntábamos una vez por mes y hacíamos muñecas y aprendimos de las muñecas, y nos sostuvimos durante nuestros miedos en la pandemia, con las incertidumbres, y después, como quedamos tan entusiasmadas, estamos hoy por hoy en un trabajo, en un proyecto de muñecas viajeras, que cada una de nosotras construyó una muñeca, le pide a esa muñeca que tenga determinados poderes o que potencie determinadas cosas de nuestra individualidad, de nuestra subjetividad, y la mandamos a viajar con un cuadernito, una bitácora, a la casa de las otras muñequeras. Este proyecto está llevando ya casi 2 años, lo hicimos 21, está terminando el 22, lo vamos a en noviembre del 22, cada una se va a juntar de vuelta con las muñecas que fueron por Uruguay y por Argentina, y va a volver cargada esta muñeca. Esta es Antonia, así salió de mi casa hace un año, hace casi 2 años, pero no sé cómo va a volver con los poderes que traiga. Pero es esto, cuando hablamos de que la muñeca acompaña tránsitos, en el caso de la elaboración mía, ¿qué acompañan las anatomías textiles? Y voy derecho a esto, ¿no? ¿Por qué yo le llamo anatomías? Porque yo hablo de cuerpos, trabajo cuerpos de distinto tipo, y son cuerpos básicamente contrahegemónicos, ¿no? Diferentes al mandato de cuerpos homogéneos, no son las muñecas, yo no hago Barbies, ahí está, ¿no? A su vez, como los hago uno a uno y a mano, son cuerpos no seriados, no son producción en serie, nunca va a haber una muñeca igual a la otra, tienen un alma, y son cuerpos estridentes, gritones, porque yo uso materiales que las hacen ser así, no pasan desapercibidos, al menos esa es mi intención. Son textiles. ¿Por qué son textiles? Pero básicamente yo uso materiales reciclados. Las telas que yo uso, los hilos, las lanas, todo vienen de cosas que ya estaban. ¿Por qué? Porque yo empecé a trabajar con esto precisamente cuando estábamos en pandemia, encerradas, había que usar lo que había en casa, palitos de madera, bueno, lo que fuera. ¿tá? Y eso me hizo tener un compromiso fuerte con esto del reciclaje y del de no comprar para hacer, porque lo que tenemos nos permite hacer. Están hechas a mano y están deliberadamente hechas alejadas del virtuosismo textil, ¿no? Son puntadas vistas, desprolijas, desparejas, con telas deshilachadas, utilizando métodos de ensamblaje alternativos, rompo la tela, la ato, la pego con otras cosas, y cada vez me alejo más de la máquina de coser, a pesar de que me gusta decirme que soy textilera también, pero siempre trabajé con la costura a mano como puntada, porque antes de todo eso soy ilustradora. Esta es desfachatada. ¿Y por qué digo que son cartografías? Porque las cartografías, bueno, en la acepción tradicional, la cartografía es aquella que a partir de la recolección de datos de la geografía, termina siendo una representación de mapas muy reducida de un territorio concreto y material. Pero en una acepción amplia de la cartografía, una visión expandida,
podemos hacer cartografías de otras cosas, representar otros territorios, ¿no? Y ahí es donde cuando desde el arte o desde la psicología o desde la propia creatividad, hasta donde se nos dé, podemos realmente elaborar cartografías que hablan de lo inmaterial, de nuestras propias historias y de nuestras propias luchas, ¿no? Y materializar esa subjetividad. Acá vuelvo a representar esto, por ejemplo, yo soy ilustradora y así dibujo yo y así hace el trazo mi aguja. Y ese es mi mapa, lo que voy trazando. Esta es ella. Y bueno, y con eso yo elaboro territorios personales, que son estos de los que les venía hablando, reciclotelas, vellones, ¿no? Y son mapas de la subjetividad. Con esta forma de trabajar yo me enfrento a territorios muy personales, pero que me enfrentan a cuestionar la domesticidad de lo textil. El arte textil siempre ha sido una herramienta para mantener sumisas a las mujeres en el hogar. Y sobre todo, obligarlas a ser virtuosas, ¿no? Y muchas han sufrido en ese tema de estar encerradas en el hogar haciendo labores solamente, ¿no? Y a eso me revelo, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido es que una vez que yo las saco y las muestro, eso que yo quiero decir, bueno, yo hago esto así nomás y no me vengan con reglas desde lo textil, porque a mí me sale a hacer otra cosa, los espectadores, las espectadoras se movilizan muchísimo, y es por esto, ¿no?, que yo digo del alma que tienen las muñecas. Uno le pone una subjetividad, pero también aparecen, dialogan con otros. Acá, por ejemplo, es un proceso de elaboración de una muñeca que le llamé la Dama de los Lunares, porque está finalizada así, porque iba a ser guardiana, dentro de eso del alma, de una librería que se llama El Prisma de Lunares. Y ahí está ella, guardando, cuidando y acompañando, como acompañan las muñecas, a la librería. Y bueno, y acá un poco en la exposición, este tipo de intercambios que se dan, son los que yo les quiero contar, espero que me dé el tiempo. Por ejemplo, es una muñeca que para mí surge porque encontré tirada en la calle eso que es un perchero de los que hay en las tiendas donde se cuelgan las perchas. Yo visualicé rápidamente que eso era una espina dorsal, una columna vertebral, hice esa muñeca, y le puse una cantidad de componentes que son míos, esos que son los pezones, en realidad son un par de caravanas mías. Yo además soy arquitecta, eso que hay ahí en el sombrero es un disco de una moladora que encontré en una obra, es decir, reuso, ahí están mis mapas, ahí están mis territorios, pero lo interesante es que yo le digo la Dama de la Espina Dorsal, pero mucha gente le puso otro nombre y le dicen, ¿vas a llevar a Frida? Ven a Frida ahí. ¿Y por qué ven a Frida? Yo pienso que por el corsé, por la espina dorsal, por alguna cosa así. Perdón, Elena, ¿Sí? minutos. 10. Acá les muestro, bueno, en esa interacción con los chiquilines de las escuelas, que ha sido muy enriquecedora. Lo más enriquecedor en este caso es que ellos encuentren que las muñecas son otra cosa que esas que ven en las jugueterías, ¿ah? Que tienen otro valor. Reflexionar sobre qué nos traen las muñecas y hacia qué mundo nos llevan, y no la de plástico que está en la góndola, ¿no? Esta es una muñeca que tiene la dualidad de, bueno, es ella y yo, soy yo, pero está evocando a las muñecas topsy-turvy, que son las muñecas que hacían las esclavas, las niñas esclavas en las plantaciones del sur de Estados Unidos, y que ellas jugaban con una muñequita negra, pero escondida debajo de la falda había una muñeca blanca. Esa dualidad es la que mantenemos, y bueno, y acá está expresado mi dualidad, ¿no? Hay dos Helenas ahí, ella y yo. Esta es otra, las meninas, voy a ir más rápido, es una muñeca hecha, la cabellera con cierres de pantalones vaqueros. Acá se ve lo que les digo, yo no coso, está toda atada, los botones no están cosidos, están simplemente sujetos con alfileres. Me preocupa poco todo el tema de la permanencia.
Acá hay otra muñeca con una cara más esculpida, esculpida en el trapo, con la aguja y con el hilo. Se llama Dama mirando al oriente. Esta es otra, la Virgen de los Canastos, que está hecha toda con un método de hacer canastos textiles, ¿tá? Y tiene una corona de un pedazo de canasto. Les voy mostrando así rápidamente. Esta fue también un ejercicio que hice de preguntarle, tiene, como ven, atados, tiene cosas, restos de hilos, madejas, está hecha con pedazos de bolsas de congresos a los que yo fui. Hice una experiencia, pregunté a ver si llevaba orejas o no llevaba orejas. Votaron, no tiene orejas. Amanda le llamé, esta otra, con una cara irregular. Y también me provocó un poco el tema de hacer relatos, a pesar de, y ahí se emparenta con esto de los títeres, quizás, no sé, porque son relatos que quedan abiertos, ¿no? Por ejemplo, la historia de Lilith. Hice una Lilith, no sé si saben que Lilith fue la primera mujer que se rebeló ante la ley de Dios, que le imponía tener relaciones con Adán de determinada manera. Ella fue y le dijo a Dios, yo no quiero esto, quiero hacerlo de otra manera. Dios le dijo que no podía hacer y ella se exilió, se fue al Mar Rojo. Dios la mandó a buscar, pero ella no volvió. Ese personaje ha desaparecido de algunas religiones y en otras religiones ha sido endemoniado. Pero nosotras las feministas, porque me olvidé de decir que entre todas estas cosas yo soy feminista y por eso miro el mundo con los ojos, con los lentes color violeta en general, la rescatamos porque precisamente, más allá de que la quieren demonizar, pero nosotros entendemos que es la primera mujer que se animó a rebelarse contra la ley y a decir yo quiero otra ley, no la que me mandatan desde arriba. Y entonces esta es Lilith. Y me ha servido muchísimo Lilith para conversar con la gente, para reflexionar sobre el rol de las mujeres. Hemos trabajado en poesía con Lilith. Ahí está Lilith en su medio, en su ambiente. Y después también tengo este grupito que son 3 locas viejas, amigas de Eva, porque yo considero que Eva no, pero eso también es una versión mía, Eva no debe haber estado sola. Eva debe haber tenido el apoyo de sus hermanas, y estas son las amigas de Eva, muy, muy desfachatadas ellas. Elena, y después tengo... Sí, 5. sí, ya estoy terminando. Lo último que les quiero mostrar son estas 3 gracias de nada, que en realidad es un juego de palabras, ¿no? Haciendo referencia a las gracias de Botticelli. Estas son hechas con trapos de piso, son muñecas bueno, muy simples y muy desfachatadas también porque muestran su genitalidad y muestran sus senos, como una manera de decir que estamos acá. Y bueno, entonces volviendo para atrás, porque yo me preguntaba un poco qué es lo que puedo, digo, yo les estoy mostrando un trabajo individual en cierta medida, apoyado por mis compañeras muñequeras en estos otros proyectos, pero lo que yo les acabo de mostrar básicamente es este pequeño conjunto de muñecas que yo llamo anatomías textiles, que es una creación individual. Pero yo creo que son compañeras de tránsito hacia otras instancias, y me ha demostrado el hecho de sacarlas, de ponerlas públicamente, que encuentro mujeres que se motivan, que se sienten tocadas por las almas de estas muñecas, y entonces las reivindico esta forma de presentar los cuerpos como una manera, porque siento que las mujeres que se identifican con ellas son mujeres que tienen un cuerpo, que reclaman un lugar, y que es una manera un poco de curar y de curarse en esto, de romper con los virtuosismos, de romper con los mandatos, de reelaborar, de desaprender lo que hemos aprendido como mujeres, ¿ah? Y en ese trabajo estoy, y de volver a aprender, pero desde otro lado. Así que yo creo que como compañeras, las muñecas son amigas fieles. Eso por ahí. Muchas gracias.
Bueno, gracias Elena. Nada, yo me he anotado un montón de cosas para esperar mi turno en el intercambio. Vamos a darle paso a Ana. Está silenciada hoy. Me silenció ahí. ¿Desde dónde nos escuchó? Presenté a Ana, ¿eso lo escucharon? Bien. Ana nos va a estar compartiendo la Feria de Sentidos, que Ana estuvo con nosotros en el festival del 2016 o 17, Ana, no me acuerdo, por ahí. 17. 17. Perfecto, estuvo en nuestro país, compartiendo también una de las dimensiones de lo que es la Feria de los Sentidos, pero ahora nos va a acompañar con la dramaturgia para personas con discapacidad auditiva. Veamos entonces, Ana, ¿qué tenés para compartir? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Escobar. Lo que primero me presenté en lengua de señas. Soy Ana Escobar, vivo en Ecuador y muy agradecida por compartir con todas las personas que están aquí compartiendo esta maravillosa experiencia, felicitando a las compañeras que estuvieron antes. Llevo varios años ya en este oficio del teatro de títeres, pero además una de mis investigaciones ha sido el trabajo de las discapacidades. Tuve el gusto de presentar parte de esta experiencia que se llama Feria de los Sentidos, y un poquito para los que no conocen esta experiencia, porque asumo que tal vez están otras personas con las que pudimos compartir anterior vez. La Feria de los Sentidos en sí es una metodología que se ha ido construyendo con la participación activa de todas las personas, porque es un proyecto inclusivo. Siempre estamos trabajando conjuntamente personas con y sin discapacidad, en que a través de cada técnica de títeres la discapacidad se vuelve una fortaleza. Todo esto me ocurrió cuando, bueno, tuve la gracia de crecer en un barrio acá en Quito, que eran muy pocas familias, pero había 2 centros de acogida para jóvenes sin hogar y con discapacidad. Entonces, con los guaguas, o sea, con los niños y niñas, guaguas decimos en Ecuador, con los niños y niñas que yo podía jugar eran con los que estaban en el centro de acogida. Así que solo fue una forma de aprender que la diferencia me permite ir creciendo. Ahora ya más grande lo fui como sistematizando y aclarándome ya con los conceptos. Así que para mí era muy fácil, ni siquiera decir la palabra adaptarme, sino buscar formas de comunicarme. El ser humano siempre está como en esa búsqueda de entablar con otras personas. Y así fue creciendo y sistematizando esta idea que se mantuvo por muchos años desde muy pequeña en mí. Y cuando voy a estudiar en la Asociación Hilos Mágicos en Bogotá con el maestro Ciro Gómez, los titiriteros sabemos que para animar un títere hay que verlo. Entonces uno está consciente en la mirada del títere. Obviamente, si es un títere bocón de guante, la mirada del títere es a través de la nariz, y siempre concentrada en eso. Pero llego a aprender las marionetas de hilo y me ponen en un lugar oscuro que no veía nada. Y dije, ¿y ahora aquí qué hago? Me sentía la peor estudiante del mundo porque no sabía qué hacer. Y a la marioneta hay que sentirla. Y ahí comencé a reaprender. Y dije, esto, mientras comenzaba a trabajar, dije, esto es perfecto para una persona con discapacidad visual. Cuando regreso a Ecuador, comienzo a sistematizar toda esta experiencia, y obviamente
le entregas a una persona con discapacidad visual una marioneta y enseguida hay una conexión especial. Mientras que si tú a una persona vidente le tapas los ojos, le das una marioneta, no sabe qué hacer. Y es una forma de que comience a sentir también. Y ahí entramos en este proceso tan bello de la alteridad, porque a través de un juego lúdico del teatro de títeres, le conozco la realidad de mi compañero o de mi compañera. Y así específicamente les resumo. Entonces, el hilo es para personas con discapacidad visual, para las personas que tienen discapacidad física, que transitan en su vida con silla de ruedas. Como la silla de ruedas es parte de su vida, hacemos teatrinos en la silla de ruedas. Entonces se llaman teatrinos ambulantes, es más, se mueven por todo lado. Ahí, como a veces tienen también discapacidad en sus manos, trabajamos títeres marrot, títeres de guante, con las personas con discapacidad auditiva, con la belleza que tienen para hablar con sus manos, tienen esa agilidad y esa facilidad para comunicarse así. Los títeres de sombra son perfectos. Entonces, fluye toda esa técnica maravillosamente. Y así vamos trabajando con todas las discapacidades y probando otras técnicas en estos procesos que vivimos. Pero me centré en este proceso de la dramaturgia para personas con discapacidad, porque si bien yo venía trabajando ya cuando tenía que enfrentarme a personas con discapacidad auditiva, siempre tenía el intérprete. Y claro, eso me facilitó y yo misma no profundicé en lengua de señas. Pero un momento un guagua que no estaba el intérprete, solo estaba yo, me hizo esta seña y yo le dije la hora. Y esto es, ¿dónde es el baño? En ese momento mi mundo se derrumbó porque yo le decía una cosa y él me estaba preguntando otra. Y ahí me puse el reto de, tengo que aprender lengua de señas. Y a partir de esto se van generando estas otras formas porque en la Feria de los Sentidos también escribimos nuestros textos. Y un texto para personas que sí escuchamos no es amigable para una persona con discapacidad auditiva. Entonces no le estamos aportando para este desarrollo de este proceso lúdico. Y ahora que estamos así hablando mucho de lenguaje inclusivo, que se han generado muchos diálogos, no se toma en cuenta también que ser inclusivo es también saber lengua de señas. Yo creo que por ahí parte también ser inclusivo, porque ahí me puedo comunicar con absolutamente todas las personas también. Entonces, aquí un poco para los que quieren escribir desde mi experiencia y de lo que vamos haciendo, para que puedan hacer un ejercicio en casa. Por ejemplo, obviamente, lengua de señas, se está tratando que haya un lenguaje para que todos los países podamos comunicarnos con las mismas señas, pero en sí tenemos lenguas de señas en cada país. Yo al inicio señé en lengua de señas ecuatorianas, que obviamente hay señas a nivel Latinoamérica, del mundo, que sí son comunes, porque además la lengua de señas parte de las señas que nosotros hacemos al comunicarnos. Desde ahí van naciendo para generar ya y como sistematizar y conceptualizar estas señas. Entonces, directamente para este tema, el verbo ser y estar, los verbos ser y estar no existen. Y los artículos tampoco. Ya sea mismo el caso que necesitemos el ser o el estar, pero por ejemplo, yo digo, tú eres bonita. Entonces solo digo, hago absolutamente dos señas. Tú, bonita. Entonces, tú eres bonita, no, tú bonita y ya. Y vamos así haciendo más corto el texto, pero tenemos que buscar la forma de sintetizar sin perder la belleza del texto dramático para que no se pierda esa experiencia lúdica y la belleza de los diálogos. Porque igual, si tú chateas, por ejemplo, ya solo en el celular con una persona con discapacidad auditiva,
también te vas a perder, no es amigable, porque también te escriben sin artículos o las palabras precisas. Y no hay señas para todas las palabras, o sea, si yo quiero decir, esto abarca bonito, lindo, precioso, hermoso, todo lo que puedas ponerle a esa seña. Y cuando escribimos también buscar la palabra que se ajuste o cómo logro que lo que quiero decir haya esa seña y esa seña me abarca a todas estas múltiples sinónimos, múltiples palabras que abarcan a esa seña. Y así ustedes hagan un ejercicio, si es que tienen ganas y se enganchan con esta apertura también para escribir para personas con discapacidad auditiva, cojan un párrafo y váyanlo sintetizando más. Y cómo sí se logra todo ese pocotón de palabras que teníamos en decir lo mismo en menos palabras. También se pueden ayudar con pictogramas, con dibujos, sobre todo para los guaguas más pequeñitos, se escriben los textos para montar luego la obra con dibujitos. Y los dibujos precisos. Por eso les digo, los artículos no hacen falta, el ser o el estar tampoco hace falta, y esta importancia de sintetizar, hacerlo más pequeñito y se logra trabajar armónicamente porque tú das el mismo texto a la persona que sí habla y escucha y a la persona con discapacidad auditiva y se logra montar una obra. Por ejemplo, es tan importante y tan bello esta necesidad del ser humano de comunicarse, que cuando llegan los chicos oyentes a los chicos no oyentes a trabajar en un mismo espacio, los hablantes quieren expresarse todo el tiempo y los otros chicos no les contestan. Y tienen esa necesidad que se te acercan y me dicen, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo digo tal cosa? Y van aprendiendo, vinieron a un proceso de teatro de títeres, pero además ya van picados con, tengo que aprender lengua de señas. Y cómo hago, y cómo escribo, y cómo hago esto para mis compañeros. Hay un momento en un montaje que hicimos, los chicos, solo 2 niñas cantaban una canción al final del espectáculo y todo el grupo, hablantes y con discapacidad auditiva, señaron la canción. Pero eso partió de ellos. Nosotros también queremos señar cantar como cantan nuestros compañeros. Y eso para mí fue muy maravilloso porque no es que les decimos hay que aprender o tienen que hacer esto, fluye. Y para eso es importante tener las herramientas necesarias para poderles aportar según las necesidades que tienen los chicos. Yo creo que ya hice esta más corta porque ya acabé. Ah, bien. Creo ¿Sí? que hasta ahí he logrado como hacerle más chiquitita toda esta experiencia. Hay muchas cosas. Gracias para los que por ahí me están. Muchísimas gracias. Y eso sí, les recalco que para mí es muy importante también hablar de esto de la inclusión del lenguaje, y la inclusión es también la lengua de señas. Muchísimas gracias. Un honor haber conversado con usted. Gracias, Ana. Bueno, si les parece, abrimos unas instancias de intercambio. Yo, bueno, fui anotando algunas cuestiones que vi en común y tal vez convocadas por el título de conversatorio, ¿no? Esto de colocar el títere como posibilidad de transformar. Creo que eso lo compartimos desde las distintas dimensiones que fueron colocando, desde los distintos temas que se fueron abordando en cada uno de los compartires, ¿no? Esta posibilidad de que algo ocurra, ¿no? Elena por ahí decía que que la construcción de algo para que algo se produzca, ¿no? Y creo que ahí
es algo que en los títeres es posible. Y ahí, cuando digo títeres, también digo muñecas y también digo materiales que se ponen a disposición para esto, ¿no? También se trajo como importante la capacidad de transferir que se coloca en esta herramienta, en esta posibilidad, y los significados, ¿no? Ahí me parece que por ahí hablaron de almas, por ahí, bueno, hablaron de sentimientos, ¿no? Cómo también transitó distintos lenguajes, no solo creativos, sino también culturales, y también en esto de el potencial que tienen estos objetos colocados a disposición de la transmisión de algo. Nada, yo me voy súper así como pensando bueno, cómo de alguna manera quienes estamos comprometidas con el tema Convoca Hoy, que tiene que ver con los derechos humanos y el compromiso social, podemos generar y disponer de distintas formas, con distintos materiales, los títeres en sí. Abro entonces preguntas, comentarios, no sé si fueron leyendo el chat, que fueron también a partir de las distintas exposiciones, quienes andaban por allí estuvieron escribiendo. Pero bueno, abrimos allí un espacio para poder compartir. La idea es también, si quieren compartir en palabras lo que pusieron en el chat, estaría buenísimo, porque así también nos escuchamos. Gaby, ¿Sí? aquí veo un mensaje que dice, las señas se necesitan para hablar con gente que son mudos y no pueden hablar. Y así los chicos nos pueden entender lo que nosotros digamos. No le comprendo muy bien a la compañera, pero solo te hago una aclaración, que eso es también importantísimo para que cuando trabajamos con personas con discapacidad, son personas con discapacidad en situación de discapacidad, pero no son mudos, tampoco son sordomudos. Eso está en el muy recontrapasado. La forma correcta de referirnos es personas con discapacidad o discapacidad visual, física, pero correctamente es como para que también tengamos esta forma amigable, ni siquiera es amigable, es la correcta. Solo eso te quería aclarar, y si un poco puedo entender, y si los chicos nos pueden entender, muchos de los chicos ya leen los labios, por eso hay que, la dicción nuestra tiene que ser muy buena, colocarnos frente a estas personas y hablarles claramente, y no hablarles así, o comenzar a gritar, que es una forma que a veces la gente piensa que gritando nos van a escuchar, y no es así. Hay mucho en este camino, y todos es una tarea de aprender y de conocer sobre las discapacidades, porque lastimosamente todo han pasado por muchas teorías las discapacidades, y entonces se está transformando, se está visibilizando. Antes las familias tenían encerrada a la persona con discapacidad porque le generaba vergüenza a su familia. Entonces todas estas cosas han sido muy crueles también, que es importante adentrarnos y dar apertura también a las personas, a todas las personas. Bien. Mayra, hace unos días atrás estuve compartiendo un seminario en Nápoles, y la compañera con la cual compartimos la mesa era de México, y ella expone
expone los grupos de búsqueda de estas mujeres que vos hoy trajiste. Y ahí yo, en esto que Elena también decía, el tema del feminismo, y que por ahí se deja entrever entre algunos otros expositores, la verdad que yo celebro esta posibilidad de poder decir algunas cosas que nos pasan, ¿no? A través del arte y a través de las producciones, porque bueno, porque hay en esto del compromiso social y en esto de, bueno, ser yo mujer, entiendo que debemos explicitar y poner en palabras cuestiones que por ahí se nos hace difícil, y ahí también hay un juego que traía Marianela de lo que es poder agruparnos. Elena también decía de los colectivos, donde, bueno, de alguna manera la fuerza se potencia, y, bueno, los títeres nos dan canal y nos dan puente como para expresar, ¿no? Y eso me parece que es algo maravilloso. Bueno, es que actualmente no es este año nada más lo que estamos llevando de lucha acá en México. Se está viendo el proyecto, lo hemos estado llevando una compañera que se llama Karen, empezamos Libertad, yo con un grupo que se llama Grupo Cultural ACNA, que es de mujeres, y lo empezamos a hacer desde antes de pandemia, como hace 5 años. Empezamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Entonces desde el principio fue las viejas locas, las mujeres locas que hablan de esa temática, ¿no? Feministas, feminazis nos han llamado. Y hubo algunas compañeras que han estado en esta lucha de mujeres que decían, ya me cansé de romper, ya me cansé, lloré, ya lo que tuve que llorar, ya de verdad estoy deshecha, ya lloré lo que tenía que llorar, quiero justicia. Y ahora nos vemos ante una justicia, algo que en nuestro país se está viendo ahora sí muchísimo más, que es el clasismo, y que desde hace mucho tiempo pedimos una justicia social, una parte de que decimos que el país anteriormente fue saqueado por la Nueva España, y que era la Nueva España, todos iba para España. Actualmente decimos México es saqueado por otros países como los países europeos o como Estados Unidos, pero ahora es saqueado hasta por los mismos presidentes anteriores. Entonces, todo eso, lucha de clases, el clasismo y todo eso ha repercutido ahora sí en redes sociales, en todo el país, de decir basta, ¿no? Y más como mujeres que no podemos, o sea, actualmente decimos, bueno, en ciertos lugares, como te comentaba al principio cuando nos conocimos, hay zonas como el norte que las mujeres no pueden por miedo al narcotráfico, ¿no? No podemos salir solas. Entonces, toda esa parte ha sido una alzar la voz. En algunos momentos tenemos miedo de hablar porque nos puedan matar. Entonces, son cosas así, ¿no? Hay veces que ya dices, ya estoy harta, quiero justicia. Y en esa parte pedimos un apoyo, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes lo ven en un país, yo decía, tu país no hay problemas, pero me dices, sí hay, ¿no? Entonces, es una parte en donde vas viendo en redes sociales y ves cómo las mujeres estamos alzando la voz, ¿no? Que éramos calladas anteriormente porque decían, no, pues las mujeres son para ser. Antes, cuando me acuerdo en la escuela, que yo un día, unas compañeras preguntamos, oiga, ¿y por qué yo no puedo hacer tacos? ¿Por qué yo no puedo estar en la parrilla haciendo tacos? Y me dicen, porque son mujeres. Y decíamos, ¿pero por qué? Y un día un chef me explicó, mira, la plancha es tan caliente que va a calentar tu matriz. Y esa matriz, tu matriz se va a calentar y no te va a permitir después, tu matriz se va a hacer mal. O sea, se achica, y nosotras así
comúnmente algunas de las abuelitas nos dicen, se echa a perder. Entonces, decía, es por eso. Y nosotras decíamos, bueno, pero a lo mejor queríamos estar en la parrilla, vamos. Y fuimos comprendiendo que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que como mujeres hay una naturaleza. Y esa naturaleza pues nos ha permitido hacer y ser, ¿no? Y en ese sentido vamos viendo, pero sí hay cosas que ha habido una injusticia social. Actualmente sí la vemos. A lo mejor antes no la veíamos porque no la había en las redes sociales. Bien, hay una pregunta de José en el chat, que es estudiante de Psicología de Salto, y lo que pregunta es si los títeres o muñecos fueron utilizados como herramienta lúdica o clínica, ya que los niños tienden a darle representaciones a sus juguetes. ¿Para quién va la pregunta, José? ¿De dónde vos pensaste ahí esa pregunta? ¿Tú crees que vamos a escuchar mucho la lluvia si hablas? Bueno, es lindo igual escuchar lluvia. A En ver. Paysandú también llueve mucho. Y hay un ruido bárbaro, pero no se escucha, ¿no? No. Usted no lo siente. Donde yo también llueve mucho. A ver, si lo intentás, José. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Dinos. No, si alguien de las que habló sobre los títeres o las muñecas, me parece algo de esto se ha utilizado en clínica, dentro de consultorio, por ejemplo, como herramienta lúdica. Porque, bueno, es muy importante, ¿no? En la entrevista para los niños, por ejemplo, sabemos que los juguetes tienden a darle ellos representaciones muy simbólicas. A eso me refería, si alguna vez se ha utilizado o se pueda implementar como herramienta, justamente. Sería eso, muchas gracias y muy interesante todo. Bien. ¿Yo puedo decir algo? Claro. Desde la no psicología, desde la no clínica, pero sí desde mi rol de, no quiero decir paciente, pero sí, yo fui objeto de arte terapia y empecé a hacer muñecas, porque, claro, preocupada por los 20 minutos, no pude contar en realidad cómo empecé yo con la muñequería, pero en la muñequería yo venía del arte textil y venía de la ilustración y trabajaba con hilos y telas bordando mis ilustraciones. Y conocí algunas muñequeras textiles, porque hay muñequeras que hacen los muñecos con otros materiales. Pero cuando en marzo se decretó acá en el Uruguay el confinamiento, pasamos esas 2 semanas encerrados, sobre el final de los 15 días, una muñequera conocida, pero a su vez psicoterapeuta, que trabaja arte terapia en su consultorio, desde su casa, largó la convocatoria por Facebook a decir que nos invitaba a hacer una muñeca clínica de trabajo, de arte terapia, para trabajar lo que nos estaba pasando en relación con la pandemia. Y así empecé yo con la arte terapia. No soy una niña, ni era una niña hace 2 años, pero digamos, me parece que precisamente por eso encasillar el tema en las niñeces me parece que no, porque a los adultos nos es necesario utilizar estos objetos como para canalizar cosas que si no nos podemos canalizar. Y fue muy interesante porque ese primer mes se anotaron 22 personas de toda América, ¿tá? Y esa que yo mostré, la primera romerita, fue mi muñeca terapéutica para transitar el primer mes de la pandemia. Ahí sí nos reuníamos todos los domingos por Zoom y nos planteábamos, primero el primer ejercicio era hacer una muñeca con los elementos que teníamos en casa, no podíamos salir de casa, teníamos que usar y hacerlo desde cómo eran las representaciones de las muñecas primitivas, que son con palitos. Buscáramos palitos, yo tengo un jardín y conseguí unas ramas, pero hubo gente que vivía en apartamentos, teníamos compañeros de Colombia, por ejemplo, que los palitos que consiguieron fueron las cucharas de la cocina, de madera, porque no podían salir a buscar. Y con eso se armaron los muñecos. Y un domingo teníamos que plantear cuáles eran nuestros miedos frente a la pandemia, y teníamos que representar sobre el cuerpo de la muñeca nuestros miedos,
Y otro domingo teníamos que decir cuáles pensaban que eran nuestras fortalezas para llevar adelante y para salir de esos miedos, y teníamos que plantear en el cuerpo de la muñeca cuáles eran las fortalezas. Y otro domingo tuvimos que plantear cómo nos proyectábamos más allá de la pandemia, y también tuvimos que plantearlo. No sé si, a ver, yo voy a tratar de mostrarles, pero Romerita está acá, me acompaña siempre, no sé si la ven, es esta que está acá, está colgada, no la puedo descolgar, pero Romerita tiene guardado los miedos en una mochila chiquitita, para que no se escapen, para que no se vayan, para controlarlos. Y tiene las fortalezas mías, las que yo pude analizarme, las tiene en la ropa, las tiene en los adornos, las tiene... ¿tá? Entonces yo hice arte terapia con esas muñecas. Y después de ahí, algunos de esos 22 quedamos tan embalados que hicimos ese grupo Muñecas en Tiempos Difíciles, que quedamos 10, somos 6 uruguayas y 4 argentinas, y trabajamos todos los meses con un tipo de muñeca diferente, pero siempre trabajando con esto de... Estábamos en pandemia, seguíamos en el 2020, seguíamos con un nivel de reclusión bastante importante, seguíamos trabajando sobre las muñecas. Así que yo creo que además de eso, no es solo las niñeces, somos todos. Y voy a pasar un aviso, ya que estás en Salto, porque no me di cuenta de decirlo, pero viene por el lado de cómo yo, en un trabajo colectivo con mis amigas muñequeras, pero a su vez estas anatomías textiles son un trabajo individual. Mañana son las jornadas feministas en la Universidad en Salto, se llaman las interdisciplinadas, con el TER indisciplinadas, con el TER entre paréntesis, y a mí me invitaron a ir con la exposición de muñecas de anatomías textiles, las feministas, mis compañeras, mis amigas, pero yo no, la verdad que ni siquiera me imaginé que iba a pasar eso, pero quiere decir que hay, en los contenidos de esas muñecas, hay precisamente un simbolismo, hay un mensaje, hay un algo que pueden ser parte de la jornada feminista. Entonces te invito a que vayas mañana a Salto. Viernes y sábado van a estar expuestas en el hall del aula magna de la universidad. Sí, yo voy. Bueno, nos vamos a ver ahí, nos vamos a ver. Bárbaro. Muy bien. Llevo una parte, pero son unas... Qué lindo que todos tengamos un poco de la muñeca, no esa mochila, porque eso se trata, de poner nuestros miedos, que a veces no da cosa, y salir a la vida con nuestras fortalezas. Qué linda representación. Bueno, eso me la dijo una psicóloga, por eso te digo. En las optativas vas a tener que hacer arte terapia. Bueno, capaz, José, que comentarte que yo integro los títeres en consultorio, y bueno, yo soy convencida que es un atajo increíble en lo que tiene que ver con todos los procesos que se producen. Justamente los procesos de elaboración, también acompañar el hacer eso, genera, bueno, eso como para mí un atajo increíble en la posibilidad de sanación, de cura, de producir material para conectarse con él y poder, bueno, ubicarlo en otro lugar. En el chat nos está diciendo Silvia que en la docencia podría ser una buena metodología, y Mayra está con la mano levantada. Y bueno, hay otros, Silvana y María José, así que Mayra, contanos un poco. Voy a ser breve. Mira, José, en la psicología sí lo pueden ocupar. Hay muchas personas que te dicen, tú te puedes enterar desde una niña cómo ha sido maltratada o violada, te lo dice por medio de muñecos. Ves cómo trata su muñeco y puedes saber cómo le están tratando. Y en la educación podemos, en todas las partes del mundo, hay muñecas vestidas de los trajes típicos de cada región o cada estado o del mismo país, en donde puedes conocer su historia por las mismas muñecas. Puedes ver los trajes típicos y puedes saber la cultura y todo de la región de cada país. Eso te da un significado total de la historia que lleva cada país y sus vestimentas, ¿no? Los muñecos
los muñecos pues te van explicando, ¿no? En este caso, este es de Chihuahua y del cabello humano lo hicieron, o sea, aquí está. Pero algo que acá en México también últimamente, pues yo en la región a donde me vine a vivir, me dijeron que hay muñecas quitapesares. Aparte de las quitapenas, que creo que son muy conocidas en Sudamérica, hay muñecas quitapesares que las visten con la tela o la ropa de las personas. Entonces, si tú tienes un mal muy fuerte, por ejemplo, un cáncer, se dice que vistes al muñeco y le pones ciertas características tuyas, hasta sangre, pelo. Se lo ponen a las muñecas y las dejan botadas en el bosque. Cuando salen de día de campo, algunos niños las pueden recoger y entonces se tiene la creencia que esa pena se la lleva la persona que recoge esa muñeca. Entonces, son muchas leyendas y cuentos e historias de eso, de lo que es un muñeco o un títere que tienen magia, ¿eh? O sea, tú puedes creer en lo que tú realmente quieres creer y puedes hacerlo actuar como tú quieras. Entonces, eso también es una magia que la puedes llevar interna o la puedes dar a otra persona. Gracias, Mayra. ¿Silvana? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario un poco autorreferencial, motivada por lo que decía en principio Elena del proceso de ella en relación a la creación de las muñecas, que al decir de no buscar perfección y que quede muy a la vista el material reciclado y eso, enseguida me vino a la etapa infantil. Mi hijo hoy es adolescente y cuando chiquito, en su jardín, tiene un par de muñecos elaborados que hoy, con 15 años, continúan siendo significativos. Entonces, lo ato con lo que decía José, si tiene algo de terapéutico, si tiene lúdico, no lo sé porque no soy profesional de ninguna de esas áreas, pero sí que Cascarilla, que está acá, es importante y lo fue para mi hijo y lo acompañó y hoy aún existe y está. Y el otro muñeco que es como una empanada, cocido por él también y todo imperfecto, está en la casa de su papá. O sea, en ambos lugares donde él vive están estos dos muñecos que lo acompañaron cuando bien pequeñito. Y me resultó como muy, no sé, conectaba lo de Elena en ese como ir para atrás, ¿no? Como a volver a recuperar algo de eso infantil que bueno, que después de grande ya se nos va yendo, ¿no? Esa espontaneidad, ese no tanto preocupado por la mirada ajena. Y me parece como que son de un valor importantísimo, ¿no? Todo esto que está surgiendo en este encuentro. Y por otro lado, en relación a lo del chat, que mencionaba la compañera con respecto a la lengua de señas, y solo es para comunicarse, y es verdad que Mayra creo que era quien intentaba explicar de que ya... No, Mayra no. Ana, con relación a la discapacidad, y es verdad que aunque ha corrido mucha agua abajo del puente, aún nos cuesta y seguimos usando terminología que es inadecuada, o cómo decirlo, digo, porque los mudos no son mudos, ellos hablan también, por eso digo, no, o sea, los sordos, o sea, estamos como, no sé si soy clara, pero tienen su lenguaje, entonces no es una discapacidad, no sé, me parece como que nos falta ayornarnos con lo que es la nueva terminología, ¿no? Y también hacia más respeto hacia las discapacidades, ¿no? Bueno, eso por ahí, nada más. Gracias. Gracias, Silvana. María José. Y otra cosita, Mayra. Me encantó la expresividad, lo de las manos, me impactó, me gustó mucho, muy, muy grato, gracias. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, yo vine a apoyar a Mayra, pero llegué tarde, Mayra, perdóname. Pero vi una exposición maravillosa a quien debo, Ana creo que se llama, la felicito. Estoy
encantada porque soy madre de una persona con autismo, nivel 2, no verbal, no verbal. Y el que hayas hablado de la inmensa posibilidad de una dramaturgia para personas que no hablan. Mi hijo habla, pero no hace una conversación, no sé, y tampoco está muy interesado. De hecho, no le divierte. Entonces, bueno, pero sí, le encantan los cuentos. Cuando yo me pongo con un libro al lado y le cuento, yo voy a ser ponente mañana, por cierto, estuve en titeroterapia con Mayra. Y Javier fue una cosa antes y otra cosa después. Mañana daré mi testimonio, pero lo que le quería decir es que estoy muy contenta de escuchar a alguien que diga que sí podemos hacer dramaturgia para personas con alguna, es que no se puede decir ni discapacidad, porque Javier, mi hijo, puede que no vea el mundo como nosotros, pero tiene unas capacidades para otras cosas que ni les cuento. Entonces, no sé cuál sea el grado de decir discapacidades, más bien digamos discapacidades diferentes, no sé. No estoy muy ducha en el asunto porque creo que me arropa mucho ser mamá de una persona con autismo. Gracias por esas investigaciones extraordinarias. Yo también a veces me las doy de dramaturga y escuchar que sí se puede. Entonces, me toca entonces una tarea, una labor enorme por ponerme a investigar cómo hacer este cuento, porque con pictogramas es facilísimo. Eh, los pictogramas nos facilitan mucho la narrativa porque al ser las personas con autismo muy visuales, también le facilitan las cosas a otras personas que son muy buenos para la parte visual. Ahora bien, pero cuando hablamos de personas que no videntes, entonces allí es cuando se nos pondría un poco difícil el tema de la escena, porque una cosa es escribir y otra cosa es la escena. Es allí donde también vendría una parte de investigación bastante hermosa, porque estaríamos entonces trabajando con otro tipo de sensaciones, vamos a decirlo así, otro nivel de sensorial. Entonces la dramaturgia ya se convierte en no solo el hecho de la palabra, sino adquiere otro nivel sensorial. Y bueno, la pandemia no fue tan mala. Nos trajo mañana hablaré de la titeroterapia, en donde nos arropó a nosotros y nos dio solución a ciertas situaciones, pero mira lo que trajo también, ¿no? Otros tipos de dramaturgia para personas con discapacidades diferentes. Entonces, bueno, gracias y disculpen, me extendí, me emocioné. Tenemos Soy de Venezuela, Gracias. a Gracias, Marcela. María José. ¿Puedo decirle algo a María José? Sí. Verás, te cuento una cosita así muy pequeña. Trabajé hace algunos años con personas adultas y estaban en el mismo grupo con síndrome de Down, discapacidad intelectual moderada, leve y moderada, y personas con autismo. A los 2 años de trabajo, el señor de 55 años, claro, reconocí a los 53, recién me alzó a ver. Y ese momento para mí fue un logro enorme, porque obviamente escucha todo el tiempo, es inteligentísimo, pero después de todo este proceso de trabajo continuo que montamos con ellos, montamos ya también varias técnicas de títeres y ahora son el grupo de títeres de su institución, que es una institución de educación especializada. Entonces, Esteban se llama este señor, y es él como líder del grupo,
porque si bien los chicos con síndrome de Down no retienen mucho de un día al otro, cuáles son sus entradas, sus salidas o el diálogo, Esteban les toma del brazo y les da te toca entrar. O ya les comienza a decir algo más al oído, ya tuvo un contacto hasta físico con sus compañeros, pero en el momento de la obra, luego están en su aula y él está aparte, pero en los títeres él se transforma, porque es el maestro de sus compañeros, les guía, les dice el texto, si se olvidan, él les dice, interpreta el muñeco. Es un mundo increíble lo que ha pasado. Lo que sucede es que las personas con autismo son muy estructurados. Cuando logran la estructura, son los rayos de la estructura. Y por eso es que tu experiencia es tan bonita con alguien que está organizando a los demás, porque al lograr organizarse, wow, es un gran logro para ellos. Bien, Ana, ¿te parece pasar a Marcelo? Porque estamos ya redondeando por el tiempo y Marcelo está esperando compartir algo. ¿Vamos, Marcelo? Hola, hola, buenas noches. Ahí no sé si ¿Sí? ya me escuchan. Sí, ahí te... Hola, ¿cómo estás? Un saludo, Ana, querida Ana. Un saludo, gracias por invitarme. Yo también vivo acá en Quito, en Ecuador. Bueno, sí, yo solamente les quería compartir mi experiencia. Yo soy docente de niños. ¿Sí me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Soy docente de niños desde los 5 años hasta los 11 años, acá de segundo a séptimo de básica. Y también desde hace unos 10 años trabajo como voluntario, como clown de hospital, haciendo visitas en hospitales. Mi experiencia con títeres, les puedo comentar que desde justo en la pandemia, en la famosa pandemia que nos afectó a todos, me tocó dar clases virtuales, ¿no? Entonces, imagínense, si presencialmente con los niños pequeñitos es difícil mantenerles la atención de 15, 20 minutos, exagerando, peor a través de una pantalla. Entonces, tuve la oportunidad, tenía algo de conocimiento de títeres de guiñol, pero me puse a hacer a construir títeres y a dar clases con mis títeres. Y eso les comento que me sirvió de muchísimo, podía mantener la atención de los niños, contaba cuentos, porque bueno, yo soy actor y cuentacuentos, entonces eso me ayudó bastante. Ahora de la manera presencial, por ejemplo, tengo niños estudiantes pequeñitos que tienen autismo y Asperger, ¿no? Entonces, con otros profesores, este niño en particular se sale del aula, no les hace caso, se va a dar la vuelta, y uno tiene otros 15 o 20 niños que atender. Entonces hay que buscar las herramientas para que sirvan para todos, ¿no? Y en este caso, pues, llevo mis títeres, también, bueno, me disfrazo, me pongo un bigote, un sombrero de pirata, de príncipe, etcétera, y trabajo con los títeres. Entonces, esto justamente de lo que están hablando las compañeras, las personas que han expuesto, es verdad, sirve muchísimo, sobre todo en la educación, en la docencia, es trabajar mucho con los títeres. Incluso en la terapia, los niños, al tú tener el títere, el niño le habla al títere, ¿no? Entonces como que le agarra más confianza y le cuenta ciertas cosas que normalmente no lo contaría al profesor o incluso a su tutora, ¿no? Entonces eso es lo que les quería compartir. Justamente aquí tengo algunos títeres que estoy haciendo y este es uno nuevo que ustedes lo deben conocer. Estoy haciendo ¿cómo se llama? Una réplica del famoso Conde Contar. Eso quería compartir nada más. Gracias, Marcelo. Fernando. Muchas gracias, Fernando. Marcelo, Fernando, ¿tú querías compartir algo? Sí, perdón. Buenas noches a todos y a todas que están por ahí. Muchas gracias, Gaby, por esto. Muy lindo todo lo que he escuchado, no he escuchado todo. Y nada, hablando del títere, el otro día estaba en una
función, dando una función con el clásico teatrito, y entonces unos niños iban atrás, miraban, y después iban adelante y le contestaban al títere, iban para atrás, lo miraban, esa magia, ¿no?, que tiene el títere, alucinante. Y bueno, y estoy acá con mi nieto, entonces, dejemos de etiquetar, ¿verdad? Dejemos de poner los nombres, abrir el corazón y abrir la mente, y lo que nos duele es no poder comunicarnos con otro ser que lo tenemos que etiquetar para comunicarnos. Ahí él está hablando. Entonces, felicitaciones a todas las madres y a toda la gente que trabaja con los que catalogamos de diferentes. Yo también lo hago, los tengo 24 horas todos los días, así que eso, abramos el corazón, y en nuestra mente no hay discapacidades, hay seres humanos expresándonos de diferentes maneras. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Gaby, y a todos. Un abrazo. Bueno, vamos a tener que dar cierre por hoy. Agradecer el intercambio, agradecer a todos por estar y compartir. Mañana, 6:30, volvemos a encontrarnos. Y, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias, una linda noche para todos, bendiciones.